Ok, entonces, como te iba mencionando, la Constitución entonces va a ser aquella norma jurídica que ya está establecido, ¿así? Entonces, esto se va a definir, pues, por ejemplo, los derechos y los deberes fundamentales que tienen todos los ciudadanos, y esto va a garantizar, pues, una libertad política y civil al individuo, es decir, a nosotros, a nosotros los ciudadanos, a las personas. ¿Ya? Este pues va a ser una ley fundamental del Estado, ¿ya? Y esto va a ser elaborado por los representantes, eh, quienes son los ciudadanos, ¿está bien? Y estos a la vez también van a ser elegidos libremente, ¿ya? La constitución política, como te iba mencionando, se va a conocer como la ley de leyes, carta magna, ¿ya? Ley madre. ¿Está bien? Etimológicamente, la constitución política va a derivar del vocablo latín constituire, y esto pues va a significar o se va a entender por constituir. Y de ahí entonces viene la definición que te iba mencionando sobre la constitución política. Te mencionaba en la clase anterior, ¿no? En nuestra historia peruana pues tiene que ver mucho en tema de cívica. Por ejemplo, en nuestro país tiene 12 constituciones, de las cuales han tenido que ir cambiándose, modificando, rectificando esas 12 constituciones, de las cuales la actual, la que está en vigencia, la que todos nosotros estamos usando es de 1993, que fue pues promulgada por el señor Alberto Fujimori. ¿Está bien? La primera constitución, por ejemplo, es de 1823, ¿ya? Esto se elaboró en base a la independencia del país, ¿no? Que 2 años anteriores se había declarado la independencia, ¿no? Que fue en 1821. Entonces, 2 años posteriores ya se establecen las leyes, ¿no? Esta constitución liberal promulgada por el señor José Bernardo Tagle, ¿ya? Mediante el Congreso Constituyente. Por otro, también podemos conocer eh, la Constitución de 1839, que fue elaborado aquí en Huancayo, ¿no? Y este fue promulgado por el presidente entonces provisorio Agustín Gamarra. ¿Está bien? Me imagino que ustedes saben, ¿no? ¿Dónde se firmó esta nueva Constitución de 1839? ¿Te acuerdas o no? Yo el año pasado, si no me equivoco, te dije eso. Específicamente, ¿en qué lugar era? Activa tu micrófono, María, ¿quieres hablar, creo, hija? Ya. Esta Constitución de 1839 fue firmada pues en la Capilla La Merced, conoces, ¿no? Que queda entre la calle Real y Ayacucho, ¿ya? En esa capilla se firmó esta Constitución de Huancayo, ¿está bien? Otro dato importante de estas constituciones que de 1860 fue la que tuvo mayor duración, y esto también fue promulgado por el señor Ramón Castilla, ¿ya? Pero en estos contextos de 1856, 1860, estamos hablando sobre el tema de la prosperidad falaz, ¿no? Es decir, la prosperidad del guano, la extracción del guano que se exportaba pues para Europa, para ser específicos a Inglaterra. Entonces, durante todo este contexto sucede el establecimiento de estas constituciones políticas. ¿Está bien? Me imagino que en historia lo están haciendo, ¿ya? Ok, otro dato importante que en 1920 se estableció, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Que lo promulgó el señor Oncenio o Augusto B. Leguía o Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Que gobernó durante pues 11 años, dando así el derecho de voto a la clase media, donde esta era la gran mayoría de población. Por otro lado, también él ganó esos votos porque la mayoría eran de la clase media, ¿no? ¿Y cómo ganó sus votos? Obviamente ofreciéndoles terrenos,
¿no? Ofreciéndoles trabajos en el Estado, ¿no? Y así para que este señor pueda seguir, pues, la presidencia, ¿ya? Ok. Eh, Otra constitución, la actual, obviamente es de 1993, la que está en vigencia, la que estamos usando, pero año tras año, obviamente ha ido modificándose algunas leyes, ¿ya? Muchos de los candidatos, lo que se presentan, siempre ofrecen una reforma constitucional, ¿no? Es decir, quieren cambiar la constitución política. Pero también una reforma constitucional, ¿qué quiere decir? Que se pueden modificar algunas de las leyes. ¿Está bien? Puede ser en forma parcial o total. Gracias, señor, por eso somos que... Vamos a silenciar, ¿ya? Ok, entonces, habiendo tenido en cuenta todo ello, la Constitución Política de 1993 se reincorpora, por ejemplo, el derecho al referéndum, es decir, la consulta al plebiscito o a la ciudadanía, a la población. Está bien que hoy en día muchos de nosotros, los ciudadanos, es decir, mayores de 18 años, tenemos esa potestad de realizarlo. ¿Está bien? Ahora se incorporó lo que es el derecho a la iniciativa legislativa para los ciudadanos, que justamente es el tema que vamos a abocar el día de hoy. ¿Ya? Otro se le incorpora el derecho o al control ciudadano, que es la revocatoria y la remoción de autoridades. Revocatoria, ¿qué vamos a entender revocatoria, chicos? A ver, Ángela, me ayudas, hija, ¿qué es revocatoria? Eso habíamos hecho, ¿ah? Y a ver, Xiaomi, dime. Es volver a elegir mis. Ah, ya. Revocatoria. Dices, es un mandato, un referéndum para todo un proceso por los cuales los ciudadanos Es pueden cesar un cargo destituir al político. presidente. Ya. Mis es Vas la por ahí, anulación de Claudia. una norma legal. Destituir al presidente de su cargo. Ah, muy bien. La revocatoria Oigo, es el control ciudadano, ¿no? Es decir, la misma población, como ha elegido a un representante, ¿qué pasa? Puede remover de repente por una acción inestable del funcionario público, ¿no? Por una acción negativa. Entonces, el mismo pueblo puede revocar o cambiar de autoridad. ¿Vas entendiendo? Entonces, en cambio, la remoción sí es un derecho que tiene para este funcionario público. Por ejemplo, ¿quién elige a los ministros? ¿Nosotros elegimos? ¿La ciudadanía elige a los ministros? A ver, alguien está hablándome. Mis el referéndum. Ya. ¿Quién elige a los ministros? Oye, ese hicimos el año pasado, chicos. el Son presidente. llamados por el presidente de la República. Muy bien, el mismo presidente de la República, ¿sí o no? Él elige a sus ministros. Ok, entonces, así como él eligió a sus ministros, ¿qué pasa? ¿No? Él mismo los puede remover. ¿Está bien? Entonces, todo este derecho se dio o se estableció en la Constitución de 1993. ¿Está bien? Otro, se reincorpora lo que es el derecho a elegir a los jueces de paz, el derecho a la identidad étnica, se reincorpora lo que es las dos nuevas garantías constitucionales como es el habeas data y la acción de cumplimiento. Aquí se crea estas instituciones autónomas como Defensoría del Pueblo, ¿no? Cuyo objetivo es, pues, realizar una fiscalización para el cumplimiento para el cumplimiento de las leyes en favor de toda la población, de toda la ciudadanía. Por ejemplo, el sistema electoral, ¿ya? Ya estaba lo que es establecido el Jurado Nacional de Elecciones, pero aquí se reincorpora lo que es la OMPE y el RENIEC, ¿ya? Que son estos tres sistemas autónomos que conforman el sistema electoral, ¿ya? Pero estos tres obviamente cumplen la función de ¿qué? De elegir a un
candidato, es decir, se establece lo que es la democracia o se cumple la democracia, ¿ya? Por otro, se mantiene el nombre del Tribunal Constitucional, ¿ya? El Tribunal de Garantías Constitucionales. Se da lo que es el rango constitucional del dominio antártico, es decir, temas ecológicos que estableció en esta nueva constitución de nuestro país. Por otro, se prevalece la pena de muerte. Aquí sí se prevalece la pena de muerte para casos de traición a la patria en guerra, ¿ya? Y terrorismo. Pero como no ha sucedido este tipo de hechos, entonces todavía no se ha visto, ¿no? El Congreso es unicameral, la economía es de tipo social y de mercados. El Congreso es unicameral, antes era bicameral, es decir, estaba conformado por los senadores y diputados. Es decir, era una especie de estructura del Congreso de la República. ¿Está bien, Rodrigo? ¿Sí? Ok. Muy bien, la estructura de la Constitución Política de 1993, Rodrigo, es, por ejemplo, en la primera parte está el preámbulo, ¿ya? En la primera parte del preámbulo te habla sobre el pensamiento filosófico, ¿ya? Es decir, puntos de vista que tienen para diseñar esta Constitución Política, para elaborar, tienen una visión ideológica, pues, del Estado. ¿Está bien? En la parte dogmática se establece ya lo que es los derechos, los deberes de la persona. Pues aquí se mencionan las características diferenciales con el Estado. ¿Ya? La parte orgánica te va a hablar sobre la estructura del Estado, cómo está establecido jerárquicamente a través de sus organismos. Pues se conoce que hoy en día el poder del Estado que tiene potestad está en supremacía de todo ellos, es los congresistas o el poder legislativo. ¿Está bien? Las disposiciones finales y transitorias, aquí se dan los medios de implementación para una adecuada, ¿no? O un adecuado funcionamiento de la Constitución política. Y por último, está pues la declaración que te habla sobre la Antártida, ¿no? Temas ecológicos que tienen posición de nuestro país. Este es un cuadro donde se menciona la cantidad de títulos que tiene la Constitución política, el número de capítulos y la cantidad de artículos. ¿Está bien? Nosotros sabemos que son 206 artículos que tiene nuestra Constitución política, ¿ya? En el primer título, por ejemplo, te habla sobre la persona y la sociedad. En el segundo te habla sobre el Estado y la nación. En el tercer título te está hablando sobre el régimen económico, cómo es la economía, cómo deben ser las leyes económicas en nuestro país. Otro, en el título número 4, te está hablando sobre la jerarquía, cómo está estructurado el Estado. En el título 5 te habla sobre las garantías constitucionales, que lo vamos a ver más adelante, ¿está bien? Y por último, el título 6 te habla sobre la reforma constitucional que está establecido en el artículo 206, que es el último artículo, ¿está bien? La cantidad de capítulos, obviamente cada título los va a tener. En total, tenemos 26 capítulos y la cantidad de artículos es 206. Esta era tu clase o tu tarea que ibas a elaborar. Obviamente la elaboración de la línea de tiempo era en base al audio que te estaba presentando, ¿ya? Si no has escuchado el audio, entonces no me has hecho buena información, buen trabajo. Ya, quería mencionarles. Chicos, ¿creen que no me doy cuenta cuando ustedes me envían su trabajo por el WhatsApp? Porque me envían copiado, ¿no? O simplemente pegado, han sacado impresión y sin la tarea. Miss, aquí está mi tarea, todavía dicen. Chicos, cuidado, ¿ah? Yo me estoy dando cuenta. Otros están haciendo su línea de tiempo incompleta, solo 2, 3 constituciones nomás. Por favor, yo me estoy dando cuenta de aquellos estudiantes que realmente están, pues, enviándome con honestidad sus trabajos.
Ok, ¿me escuchan? Sí, Miss. Ok, ok, ok. Como que todos se han congelado ahí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, mi cita. Ah, ya, ok. Pensé que se había congelado porque todo se quedó estático. Muy bien. Entonces, para esta semana continuaremos con el tema de la constitución política, pero en este caso hablaremos sobre la reforma constitucional. Ya la reforma es decir, se va a dar a la modificación parcial o total del contenido de la constitución política o la carta política, ¿ya? Entonces, esta iniciativa de reforma constitucional lo puede realizar el presidente de la República, pero con la aprobación del Consejo de Ministros, es decir, los 19 ministerios, ¿ya? Mi internet hace mala jugada. Ok, vamos a compartir nuevamente. Ok, a ver, activen sus cámaras, chicos. Creo que ustedes ya saben mejor que nadie, ¿ya? Yo simplemente informo al profesor Saúl, ¿ah? Ok, entonces, como te iba mencionando, la iniciativa de la reforma constitucional lo puede realizar el presidente de la República, pero con la aprobación del Consejo de Ministros, es decir, los 19 ministerios, ¿ya? El premier con los 18 ministros, ¿no? Hacen un total de 19 ministerios. Ok, aparte de ello, también se da con la aprobación del 0.3% de la población electoral, ¿ya? Es decir, toda la ciudadanía. ¿Mediante qué? Mediante obviamente el referéndum, que es la consulta que se da a toda la población. Pues la aprobación se va a dar, por ejemplo, con referéndum o también puede ser sin referéndum. Con referéndum, es decir, toda reforma constitucional o todo cambio constitucional, pues debe ser aprobado por el Congreso de la República, es decir, con el voto de la mayoría absoluta, ¿ya? Es decir, el voto legal. Y este pues debe ser ratificado mediante el referéndum. Pero, por otro lado, se puede dar también sin referéndum. Es decir, el referéndum, ¿ya? Puede omitirse cuando el acuerdo del Congreso de la República pues obtiene en 2 legislaturas ordinarias, ¿ya? Y estas van a ser sucesivas pues con una votación favorable, ¿ya? Eso va a ser, depende del Congreso de la República también. Ahora, la promulgación. Esta promulgación va a ser aquella ley de reforma constitucional, ¿ya? Y no puede ser observada por el presidente de la República, porque recordemos, este va a ser formulado por el Congreso, ¿ya? Es decir, lo tiene que promulgar indefectiblemente, ¿ya? Mayormente aquí el Congreso de la República habla bastante sobre la reforma constitucional. Ahora, ¿en qué caso se prohíbe, ¿no? Esta reforma o en parte de la reforma constitucional? Por ejemplo, es improcedente a toda la iniciativa constitucional el recorte de los derechos de la persona y los ciudadanos que están establecidos en el artículo número 2 de la Constitución Política, ¿ya? Así hay una reforma total de la Constitución Política, no se puede modificar lo que establecen los derechos y deberes del ciudadano. Es por eso que en nuestro país no hay pena de muerte para aquellos violadores, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley lo respalda, porque tiene derecho a la vida, es humano, ¿no? Pero sí, obviamente, hay establecimientos de castigos. Por ejemplo, la pena privativa de libertad, ¿ya? Ok, entonces en este caso se prohíbe ello.
El procedimiento de la reforma constitucional está pues en la misma constitución política que esto va a ser establecido o está establecido ya. Ok, la ley. Pues la ley va a ser aquella norma jurídica por excelencia que están establecidas en la Carta Magna, ¿ya? Esto pues va a ser dictado, ¿no?, a través del poder del Estado, que es el poder legislativo, es decir, los congresistas, para que esto pueda ser regulado, la interrelación de los hombres en sus múltiples aspectos. Un ratito, chicos, por favor. María. ¿Qué pasó? Te amo, María, te amo. Yo también. Mucho, Mari, te amo mucho. Claudia, Garay. Lo mismo desde la anterior clase, hija. Creo que hemos hablado en tus normas, ¿no? Que está prohibido el chat, las conversaciones, por favor, ¿ya? Ok, entonces, la ley entonces va a ser aquella norma jurídica que están establecidas por el Poder Legislativo, es decir, los congresistas. ¿Cuántos congresistas tiene el Perú hasta en la actualidad? 130, ¿no? ¿Dónde, en qué número del artículo te establece la cantidad de congresistas? En el artículo número 20, 90, ¿no? Ok, entonces, etimológicamente, este va a provenir de los vocablos latinos legando, ¿ya? Que esto pues va a significar, o tiene el significado de escoger entre lo bueno y lo malo, ¿no? La separación entre lo bueno y lo malo. Ligari, por ejemplo, que significa atar o ligar la voluntad humana, es decir, se establece aquí normas, ¿ya? Y lex o legis es el precepto, pues, que va a estar dictado por una autoridad, es decir, aquí, si hablamos en nuestro Perú, en nuestro país, por el Estado, ¿ya? Y esto, pues, va a ser el que manda o también a la vez prohíbe una cosa en consonancia con la justicia. Por ejemplo, ahora, ¿no? Está establecido eso de, pues, que no podemos salir a partir de las 8 de la noche. ¿Por qué? Por el tema del aislamiento social. En este caso es el focalizado allá, ¿no? La cuarentena focalizada, que son establecidas en 7 departamentos, que todavía recién estamos llegando al pico más alto. Entonces, por ese ende se estableció en el Estado. Entonces, todas estas normas dice que tienen que ser obedecidas por el Estado, porque ellos lo han establecido, lo han formulado. ¿Ya? Ahora, esta norma jurídica va a ser aprobada por el Congreso de la República. Este es el poder del Estado que tiene mayor trascendencia, mayor potestad, y va a ser promulgada ¿por quién? Por el presidente de la República, ¿no? O en casos extremos de incumplimiento de los 15 días de plazo de la promulgación, también lo puede hacer por el presidente del Congreso o la comisión permanente. ¿Y dónde va a ser publicada? En el Diario Oficial del Peruano y también en el diario de mayor circulación de los departamentos. Ok, las clases de ley. Tenemos dos tipos de clases, o dos tipos de clases de ley, claro. La ley ordinaria y la ley orgánica. La ley ordinaria, chicos, aquí quiero que entiendan, ya va a ser dominada también como la ley común o civil. ¿Está bien? Es decir, el uso que nosotros, los ciudadanos, lo estamos estableciendo. Ahora, para su aprobación, obviamente se va a requerir del voto de la mayoría absoluta.
Ya, por ejemplo, aquí tenemos leyes civiles, las leyes comerciales, las tributarias, las penales, ¿no? O también en todo caso, leyes de emergencia. Por ejemplo, lo que pasó ahora, ¿no? Las leyes establecidas por el estado de emergencia, ¿no? Donde se declaró el estado de emergencia, qué teníamos que realizar, cumplir, qué teníamos que no hacer, por ejemplo, ya durante el aislamiento social, incluso hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, nuestro departamento de Junín aún sigue en el aislamiento social. Entonces, este tipo de leyes se les va a conocer como la ley ordinaria, ¿ya? Un ejemplo más específico, por ejemplo, está el ley del asiento reservado, ¿no? Que esto obviamente es establecido para los transportistas, ya que todos nosotros debemos cumplir, ¿no? Cuando subimos a la combi o al bus, ¿no? El asiento reservado obviamente es para las personas de tercera edad, las personas, las mujeres embarazadas o con niños, o en todo caso las personas que carecen de algún tipo de enfermedad, ¿ya? Otro, la ley orgánica. La ley orgánica, en cambio, va a ser aquella que va a estar pues regulada ya por la estructura y el funcionamiento de aquellas entidades previstas en la Constitución política del Estado. Y esto obviamente va a ser pues para su aprobación, ¿no? Con la mayoría de votos absoluto. Por ejemplo, aquí se encuentran estas leyes orgánicas establecidas en el Tribunal Constitucional, en el sistema electoral, en el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? En las garantías constitucionales y todo ello. Entonces, es muy diferente a la ley ordinaria. La ley ordinaria es para la población o ley común o civil, y en cambio la ley orgánica ya es establecida para cada organismo que pertenece lo que es a la política del Estado, a la constitución política del Estado. ¿Está bien? Ok. ¿Cuáles son las características de la ley? Por ejemplo, es general, obviamente es para toda la ciudadanía, ¿ya? Es simple para que todos los cumplan, los ciudadanos que viven en nuestro país sin ninguna discriminación, ¿ya? En el caso de la nacionalidad, también. Extranjeros que se nacionalizan en nuestro país también tienen ese deber de cumplir todo lo que está establecido en la Constitución política, ¿ya? No es aquí de que él es extranjero, entonces por ende no va a cumplir o no tiene esa potestad de cumplir lo que está establecido. No, sino todos, absolutamente todos que están en nuestro país tienen esa potestad de cumplir. Ahora, ¿dónde debe ser publicada esta dicha ley? En el diario oficial El Peruano. Ya, este es el diario oficial de nuestro país. Ok, es irretroactiva, ya, es decir, aquí, un ratito, chicos. Ya. Aquí entonces las normas penales van a regir a partir del momento que ingrese en vigor, ¿no? Sin poder aplicarse a situaciones pasadas, ¿ya? Sobre todo, pues, en razones de seguridad. Esto salvo en materia penal cuando, por ejemplo, favorece a lo que es al reo, ¿no? Cuando entra en vigencia al día siguiente de su publicación, ¿no? O salvo a disposición contraria, ¿no? El mismo día, pues esta ley que postergue su vigencia en todo o de repente en parte. Ya ustedes saben qué tipo de vigencia es la sincrónica y la que más, chicos, y la sucesiva, ¿no? Muy bien, entonces puede entrar en vigencia el mismo día o después de las 24 horas, pero en mayoría de las leyes que entran en vigor es pasado las 24 horas, al día siguiente, ¿no? Después de su publicación. Cuando está en permanencia, pues es vigente hasta que sea derogada por otra ley o puede ser sustituida por otra ley o simplemente sea declarada como inconstitucionalidad. Ok, aquí.
La elaboración y promulgación de leyes. ¿Cómo se da una elaboración? ¿Cómo se promulga las leyes? ¿Está bien? Este va a ser aquella institución parlamentaria que tiene pues una historia, ¿no? Prácticamente responsabilidad. Se da aquí la creación de la nueva ley, ¿ya? La Constitución Política del Perú señala pues varios caminos para llegar así a formular un proyecto de ley o una ley y así poder promulgarlas, ¿ya? La iniciativa legislativa, ¿está bien? Esta iniciativa legislativa, ¿no? Por ejemplo, se estableció en la Constitución Política de 1993. ¿Quiénes podían presentar aquí o quiénes pueden presentar el proyecto de ley? Eso te mencionaba, ¿no? Como recordando el tema de la semana pasada. ¿Quiénes? Oye, no han estado atentos, chicos, no me han escuchado. ¿Quiénes también podían presentar el proyecto de ley? Los ¿Congresistas? Los congresistas, sí, ellos siempre presentan proyecto de ley, incluso para que puedan elegir, se presentan su estrategia, sus planes de gobierno. ¿La población? Ah, muy bien, la población, ¿ya? Los ciudadanos tenían esa potestad ¿de qué? De presentar ese dicho proyecto de ley, ¿ya? Que se estableció en esta Constitución. Richard, no te comas, ¿qué estás comiendo, hijo? ¿Tu celular creo que estás comiendo? Ya, ok. Muy bien, entonces, la elaboración, la iniciativa legislativa, pues se va a entender que tienen derecho a una iniciativa legislativa, es decir, podemos presentar el proyecto de ley. ¿Quién? ¿Quién tiene esa Ay, potestad? Por ejemplo, el presidente de la República, aquí también están los congresistas, ¿ya? Se encuentran los poderes del Estado, ¿no? Estos son los poderes del Estado. Pues también las instituciones públicas autónomas, ¿ya? Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones puede presentar un proyecto de ley. Otro, los municipios. Si estamos hablando de los municipios, estamos hablando de los gobiernos locales. ¿Y por qué no decir también los gobiernos regionales también tienen esa potestad de presentar dicho proyecto? ¿Ok? Otro están los ciudadanos. Ya, nosotros los ciudadanos podemos presentar ese proyecto de ley. Ok. Por otro lado, se encuentra la oficina de trámite documentario. Es decir, ¿dónde vamos a presentar nuestro proyecto de ley? ¿Ya? Esta va a ser pues la oficina de trámite documentario que recibe este proyecto de ley, a la vez va a registrar y va a numerar la cantidad de proyectos que ya se han presentado anteriormente. ¿Está bien? Otro, la oficialía mayor. Una vez ingresada la iniciativa legislativa o el proyecto de ley por la oficina de trámite documentario, pues el oficial mayor de cuenta al Congreso de la República o en este caso al Congreso directivo. Y esto pues remite el derecho, ¿no? De envío que contiene. Por ejemplo, debe contener la fecha, ¿ya? Debe contener el número de proyectos, es decir, este número de proyectos debe estar mencionado por la oficina de trámite documentario. Otro tiene que tener el nombre de la comisión o las emisiones que recibirá pues el proyecto, ¿no? Pues por otro lado, estos prevén la consulta a un miembro de la mesa directiva. ¿Está bien? Y en última instancia está la firma del oficial mayor del Congreso, ¿no? Que se da en la oficialía mayor. ¿Está bien? Ahora, las comisiones dictaminadoras, nosotros lo sabemos, son este grupo de personas que aceptan este dicho proyecto de ley, ¿no? Obviamente también ellos entran en debate.
hacen una previa de fiscalización, se podría decir, fiscalización no, una previa de monitoreo, ¿ya? De observar cuáles son, por ejemplo, en qué consiste, qué finalidades tiene este proyecto de ley, en qué va a beneficiar a la población, en qué no. Entonces, todo esto está encargado de la comisión dictaminadora, ¿ya? Entonces, esto es las comisiones de trabajo que se van a integrar multipartidariamente, donde se realiza pues un trabajo bastante exhausto de los proyectos de ley. Pues estos buscan armonizar los puntos de vista, ¿no? Y encontrar así un consenso, ¿no? Entre los grupos parlamentarios y también las diversas posiciones que ellos dan. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Las comisiones van a emitir sus dictámenes luego de los 30 días útiles, es decir, un mes. A partir de la fecha de ese ingreso de la proposición, las que deben reflejar la opinión de todos sus integrantes, ¿ya? Así sea por unanimidad o mayoría o por minoría, ¿ya? Los dictámenes pueden ser favorables, desfavorables o en todo caso se va a rechazar el plano, ¿ya? Es decir, ya se pasa el archivo, ¿no? Esto va a depender. Una vez que tú presentes tu proyecto de ley, pasas por la oficina de trámite documentaria, oficialía mayor, lo aprueban, ya, ok, pasa a las comisiones dictaminadoras, aquí también. Tienen el plazo de 30 días para poder evaluar ese proyecto, ¿no? Entonces, uno puede ser favorable, ¿no? O también puede ser lo contrario, en todo caso pueden rechazar y esto pues ya pasa el archivo. Entonces, si una vez lo hayan aprobado este proyecto de ley, ya el Consejo Directivo tiene la potestad de recibir los dictámenes de las comisiones. ¿Está bien? Entonces, el Congreso Directivo, con apoyo del oficial mayor, ¿ya? El director general parlamentario y también del relatador, pues ordena los proyectos de ley y esto pues van a ser colocados, ¿ya? En la agencia para ser debatido, ¿no? En el pleno del Congreso. Los debates de los congresistas no duran 10 minutos, 15 minutos, una horita, dura horas, ¿no? Obviamente aquí evalúan pues las concesiones, si son favorables, desfavorables, otros están en acuerdo, dan sus puntos de vista, ¿no? Llevan a un debate. Esta puede ser aprobada, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el pleno del Congreso, luego de un debate, a veces es cansado, como te iba mencionando, duran horas, ya puede aprobar esta ley o a la vez puede rechazarla. ¿Está bien? Y el debate se registra, obviamente, minuciosamente, ¿ya? Todas sus incidencias de acuerdo, y esto pues van a constar mediante un acta, ¿no? Y en el diario de los debates. Todo este establecimiento, este debate, este pleno del Congreso fue creado por el señor José Gálvez, ya en el año de 1885. ¿Ya? En esa partecita quiero que ustedes resalten siempre cuando van a copiar la clase. Ahora, la oficina de relatoría y agenda, pues va a elaborar, una vez que está aprobado este proyecto, la oficina de relatoría y agenda va a elaborar, pues, la autografía de la ley, ¿ya? Y esto, pues, va a dejar lista, prevista ya para la promulgación al Ejecutivo, ¿ya? La oficialía mayor, pues aquí el oficial mayor va a recibir y va a certificar lo que ha cumplido la oficina de relatoría y agenda, es decir, la autógrafa, y esto va a disponer pues una remisión al presidente de la República, ¿ya? Para así su promulgación en el plazo o en el término de los 15 días. La promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo. Pues si tienes observaciones, el presidente de la República
promulga la ley y pues va a ordenar también su publicación, ¿no? Si el presidente de la República tiene observaciones sobre toda la ley o de repente solamente en partes, ¿ya? Las presenta pues al Congreso en el mencionado término de 15 días. Pero si el presidente de la República no ha cumplido en el plazo de 15 días, ¿no? Si se ha vencido el tiempo, entonces no puede establecer ya la promulgación. En todo caso, aquí, quien tiene esa potestad de promulgar es la comisión permanente o el presidente del Congreso, ¿no? En este caso, por el incumplimiento de los 15 días, vamos a hablar así. ¿Ya? Entonces, esta es una información adicional que también les estoy dando, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Para que una vez aprobada esta ley, se lleva a consulta al presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo, y le dan el plazo de 15 días, ¿no? Una vez evaluada el presidente de la República, no lo presenta en el plazo de 15 días ante el Congreso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién promulga? El presidente del Congreso. Ya, el presidente del Congreso o también la comisión Constitucional. de la comisión permanente. ¿Ya? Ok, la publicación. Una vez que ya estaba promulgada esta dicha ley, pues son publicadas en las secciones de normas legales, ya en el diario oficial el peruano. ¿Está bien? Ahí es donde se publica. Pero en caso de los departamentos, va a ser en los diarios de mayor circulación. Eso tengan en cuenta. Pero sí oficialmente se publica en el diario el peruano. ¿Ya? La vigencia de la ley. Esta ley obviamente va a ser obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial el peruano, pues salvo a disposición distinta de la misma ley, ¿ya? Pues que van a establecer un mayor periodo en todo o en parte. Por ejemplo, esta ley ordinaria que se dio por el estado de emergencia, ¿te acuerdas del 15 de marzo? ¿No? Donde el presidente dio su mensaje a la nación sobre el aislamiento social, ¿no? Era un día más de plazo, ¿no? Lunes todavía podías transportar, podías estar en la calle, pero el día martes ya era aislamiento total. ¿Te das cuenta? Entonces, eso justamente habla sobre la vigencia de la ley. Bien, llegamos a la última parte y nos estamos pasando el tiempo. Estas, chicos, las 4 actividades que usted va a realizar, ¿ya? Entonces me vas a presentar por el WhatsApp, me vas a enviar tu clase copiada. No me han estado enviando de la semana pasada, solo hay 10 estudiantes, no más o menos creo que me están presentando. Por favor, ¿ya? Bien copiada esa clase, bien hecho las preguntas. ¿Ya, chicos? Con ustedes estaríamos terminando la clase así. Cuídense. Chao, Miss. Chao, Chao, Miss. Bye. Chao, Miss. Chao, Chao, chao. Miss. Gracias. Hasta luego, Miss. Hasta luego.